¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Tema 4. Progresiones. Progresión aritmética. Una progresión aritmética es aquella sucesión de términos donde la diferencia de dos términos consecutivos es una constante llamada razón. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una sucesión cuyos términos son 4, 13, 22, 31 y así sucesivamente. La diferencia entre dos términos consecutivos se llama razón, es decir, 13 menos 4 es 9, 22 menos 13, 9, 31 menos 22, 9. Forma general de una progresión aritmética. Aquí tenemos una progresión aritmética donde t sub 1 es el primer término, t sub n es el término enésimo, r es la razón y n es el número de términos. Término en lugar k. El término en lugar k se halla como el primer término más el producto de la razón y el número de términos menos 1. Número de términos. El número de términos de una progresión aritmética es igual a la diferencia entre el término enésimo y el primer término, dividido entre la razón. Todo eso más 1. Suma de los n términos. La suma de los n términos se halla como el producto entre el número de términos y la semisuma del primer término y el término enésimo. Veamos un ejemplo. La distribución de asientos en un anfiteatro es de 25 filas. Si la primera fila consta de 20 asientos y aumenta cada vez a razón de 2, ¿cuántos asientos hay en total? Veamos la distribución de filas. La primera fila tiene 20 asientos, la segunda 2 más, es decir 22, la tercera 24 y así hasta la fila número 25. Ahora me piden a mí el total de asientos. El total de asientos sería t sub 1 más t sub n sobre 2 por n. En este caso t sub 1 sería 20, t sub n sería t sub 25 sobre 2 por 25. Entonces, para calcular la cantidad total de asientos, debo saber cuánto vale t sub 25. Entonces, calculamos t sub 25. Esto sería t sub 1 más n menos 1 por r. t sub 1, en este caso es 20, más n es 25, menos 1. La razón es 2. Entonces, t sub 25 es 68. Es decir, en la fila 25 hay 68 asientos. Reemplazamos y obtenemos lo siguiente. La cantidad de asientos sería 20 más 68 entre 2 por 25, lo cual es 1100. Por lo tanto, el anfiteatro tiene 1100 asientos. Progresión geométrica. Se llama así aquella sucesión de términos donde el cociente entre dos términos consecutivos es una constante llamada razón geométrica. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos una sucesión de términos, los cuales son 3, 6, 12, 24 y así sucesivamente. Entonces, la razón geométrica será el cociente entre dos términos consecutivos. Es decir, 6 entre 3 me da 2, 12 entre 6 es 2, 24 entre 12 es igual a 2. Forma general de una progresión aritmética. Aquí tenemos una progresión aritmética donde t sub 1 es el primer término, t sub n es el término enésimo, q es la razón geométrica y n es el número de términos. Término del lugar k. El término del lugar k se halla como el producto entre el primer término y la razón elevada al número de términos menos 1. Suma de los k primeros términos. La suma de los k primeros términos es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la k menos 1 entre la razón menos 1. Suma límite de una progresión geométrica decreciente e infinita. La suma límite de una progresión cuya razón se encuentra entre 0 y 1 se halla de la siguiente manera, como el cociente entre el primer término y la diferencia entre 1 y la razón. Producto de los k términos de una progresión geométrica. El producto de los k términos de una progresión geométrica se halla como la raíz cuadrada del producto del primer término y el término k elevado a la k. Veamos un ejemplo. Dicen, en un laboratorio un cultivo de bacterias crece a razón del doble de su población cada día. Si el primer día tenía 55 bacterias, ¿cuántas bacterias habrá el séptimo día?
¿Cuántas en total al cabo de una semana? Veamos, como me dicen que las bacterias crecen a razón del doble de su población, quiere decir que se trata de una progresión geométrica. Es decir, la razón va a ser igual a 2. Ahora, el primer día tenían 55 bacterias. Quiere decir que T sub 1 va a ser igual a 55. Ahora me piden al cabo del séptimo día. Para ello vamos a usar la fórmula del término del lugar K. Es decir, T sub K es igual a T sub 1 por Q a la K menos 1. Entonces, para K igual a 7, T sub 7 sería 55 por Q, que es 2, elevado a la 7 menos 1. Eso es 55 por 2 a la sexta, lo cual me da 3520 bacterias. Ahora me piden la suma de bacterias al cabo de una semana, es decir, S sub 7. S sub 7 sería igual a 55 por 2 a la 7 menos 1 sobre 2 menos 1. Y esto sería igual a 55 por 127, lo cual me da 6.985 bacterias. Ahora veamos un ejemplo de aplicación. Dice, la razón de una progresión geométrica es 2. El número de términos es 11 y la suma de ellos es 2047. Haya la suma de los extremos. Por forma sabemos que S sub n es T sub 1 por Q a la n menos 1 sobre Q menos 1. Entonces reemplazamos los datos. La suma es 2047. Esto es igual a T sub 1 por... La razón es 2. El número de términos es 11 menos 1 sobre 2 menos 1. Donde el valor de T sub 1 es igual a 1. Ahora vamos a hallar el término 11. El término 11 sería el primer término, que es 1, por la razón, que es 2, elevado a la 11 menos 1. Entonces T sub 11 es igual a 1024. Ahora me piden la suma de los extremos, es decir, T sub 1 más T sub 11, lo cual me da 1025. Ahora te invito a que practiques con los ejercicios de la página 147 a 153 de tu libro de actividades.